Bueno, buenas tardes. Tenemos la oportunidad de asistir al último panel, el panel Vínculo Humano-Animal, ¿desde dónde se conforma? Debo advertir que este panel está conformado por la selección titular de la materia de Derecho Animal de la Universidad de la UBA, además de otros compañeros que se encuentran presentes en el recinto. Así que bueno, nos acompañan el profesor Juan Ignacio Serra, el profesor Martín Escoto y la profesora María José Domínguez. Entonces vamos a iniciar el panel escuchando al profesor Juan Ignacio Serra, quien es abogado de la UBA, docente en Derecho Animal de la UBA y docente de la diplomatura de la Universidad del Museo Social de Argentina. Él tocará el tema alrededor de la domesticación. Adelante, profesor Juan. Música de fondo. ¿Se escuchó de fondo? ¿Está bien? Buena presentación, los argentinos. Adelante, profesor. Original. Bueno, muchas gracias a todos y todas los presentes. Vicky, una vez más, te agradezco por ponerme en este lugar. Como siempre, nos tenés presentes y confías en nosotros para todo. Muchas gracias. Y a todos los que hicieron posible esto. Como les comentaba, vamos a hablar sobre la vinculación que hay entre el animal humano y el animal no humano. Y cuando empecé a pensar esta charla, quise orientarla empecé a buscar, a investigar, y la voy a centrar en la domesticación. Y claramente cuando domesticamos hay un vínculo, ¿no? Hay un vínculo entre el animal humano y el animal no humano, y vamos a preguntarnos a lo largo de esta charla a ver cómo es este vínculo. La realidad es que la relación entre el humano y el animal no humano viene desde que existe el humano, ¿no? Nos relacionamos con ellos prácticamente, son nuestros antepasados, así que la relación con el animal existió de siempre. La realidad es que hace 10.000 años, durante el neolítico, es cuando el humano deja de ser, abandona la vida de cazador, de recolector, y comienza a establecerse en asentamientos agrícolas, ganaderos, y es ahí donde comienza a domesticar a los animales. Desde ese momento, desde ese punto de partida, es que comienza drásticamente a cambiar la relación que existía entre los animales humanos y los animales no humanos. Porque es a partir de ahí que el humano empieza a utilizarlos a provecho del humano, para alimentarnos, para vestirnos, para trabajar, para hacerlos trabajar, para transportarnos. También como compañía, entretenimiento. Vamos a ver todas las relaciones que existen a partir de esa domesticación, ¿no? Este vínculo humano-humano y la domesticación, vamos a explorar distintos aspectos, ¿no? Un aspecto ético, un aspecto moral y también un aspecto ambiental de esta relación. Les decía, la domesticación es un proceso, ¿no? Que no es corto, es muy largo el proceso de domesticación, en el cual a lo largo de muchos años, varias generaciones de animales, a partir de el humano decidir qué animal manipular, haciendo estos cruces artificiales o humanos de estas especies, se modificó la genética de estos animales y hizo que estos animales terminen adaptando al entorno de la vida humana. Estos animales domésticos, ya domesticados, adquirieron características propias, ¿no? Características morfológicas, fisiológicas, comportamentales y hasta genéticas diferentes a las que tenían anteriormente cuando eran animales que vivían en su vida silvestre, ¿no? Libres, para decirlo de una forma. Todos sabemos, o si no lo sabían, que el primer animal que fue domesticado es el perro, ¿no? Hay distintas razones, siempre dicen que hay un acercamiento mutuo entre el animal, el perro y el humano.
El perro se acercó a estas especies de campamentos que había que formaban los humanos y tenía alimento fácil para acceder al alimento. Y el humano se aprovechó de estos seres porque primero los ayudó con sus trabajos, con lo que era la caza, también los ayudó como guardianes, ¿no? Porque es señal de alarma, ¿no? Empezaban a ladrar, era señal de que alguien se estaba acercando, ¿no? También obviamente estos ayudaron también a domesticar a otros animales a partir de la domesticación de los perros. Intervino, por ejemplo, en la domesticación de los ovinos, ¿no? Lo que es la reagrupación y el control de estos animales. Si pensamos en los comienzos, ¿no? de la domesticación del perro, vemos que hoy en día se continúa utilizando y explotando los perros también para estas actividades, ¿no? Para la caza, cuánta gente tiene perros atados o tiene un perro solo para que sea como una alarma, ¿no? Ante un peligro. Buscan, ¿no? ciertos perros de gran porte y tamaño para intimidar. También algo característico es que el humano, para domesticar, empezó eligiendo seres dóciles y pequeños. Y a partir de que estos seres dóciles y pequeños se fueron cruzando y se domesticaron, ahí empezó a elegir y a cruzar entre animales grandes con estos dóciles. Y así obtuvo animales grandes y dóciles. Pero lo característico y lo que les quiero remarcar es que esta relación, ¿no? Esta relación constante y sumamente importante trajo cosas positivas para el humano. Esto es innegable, ¿no? La evolución, el desarrollo de las sociedades, el mejoramiento de la calidad humana, permitió el surgimiento de la economía, la agricultura, la ganadería y otras industrias actuales, permitió el aumento de la población, la aparición de la civilización tal como hoy existe, se podría decir. Y estos animales pasaron a formar parte de nuestra vida, formar parte de nuestra cultura. Pero por otro lado, esta relación siempre fue una relación de dominio, donde el humano, ¿no? con una mirada antropocéntrica, decidió qué hacer sobre esos animales, para qué iban a hacer, y eligió cada uno por el producto que cada uno de esos animales daba. Y esa fue la relación por la cual se domesticaron estos animales. Es así que, según hoy, el lugar del planeta donde nos ubiquemos, vamos a ver que hay distintos tipos de relaciones también con los animales no humanos. Hay muchas civilizaciones antiguas, como en el Antiguo Egipto, donde los animales de compañía eran abundantes, convivían, y la muerte de un animal era una desolación y era momificados y enterrados juntos con su conviviente. Hoy en día también muchas familias tenemos también un perro en Occidente como miembro de la familia, un gato como miembro de nuestra familia, y también comienzan a ser considerados como parte de la familia multiespecie, ¿no? Los humanos responden también a la muerte de un animal como si fuese la muerte de un ser sintiente, como si fuese de otro humano. Sería impensable, por ejemplo, que en una civilización como la de Occidente, como la nuestra, nos alimentemos de, por ejemplo, la carne de perro y carne de gato. Sin perjuicio de ello, nos alimentamos de carne de vaca, ¿no? Y en nuestro país es uno de los países donde es uno de los alimentos principales, por ejemplo en la Argentina. Por lo que vemos que la vaca es un animal que está en cierta forma más alejado que los perros de nosotros. Sin embargo, en algunas otras regiones, en otros países, por ejemplo de Asia, hay ciertas regiones donde los perros y los gatos también sirven para el consumo proteico. Y alguien se pregunta por qué tomamos leche de vaca y no leche de ratón. Ambos son mamíferos, ambos en su etapa de lactancia dan leche. Para sus crías no dan leche. Pero ¿por qué tomamos leche de vaca? ¿Por qué nos alimentamos de huevos de gallina y no huevos de palomas? O de alguna otra ave, ¿no? Ambas también, ¿no? Son ovíparos y ponen huevos.
Entonces, como les decía antes, la explotación de un animal, la domesticación de un animal está íntimamente relacionada con un interés humano del producto que puede obtener de ello. Por esa razón tomamos leche, porque dan más leche las vacas que los ratones, y los huevos de la gallina son más grandes que los huevos de otra ave, como podría ser la gallina, y también son mejor para manipular. Cuando lo hacemos, obviamente estamos determinadas por ciertas circunstancias que nos rodean. Las condiciones culturales nos van a decir y nos van a, en cierta forma, implementar en nuestra mente cómo actuar. Pero la realidad es que la historia, toda la historia de nuestro pasado, no la tenemos que repetir. Nosotros no tenemos que estar condicionados a la historia, sino que justamente nosotros formamos parte de la historia y nosotros somos los que tenemos que, de acá en adelante, también hacer historia. Por dar un ejemplo, hoy una compañera me compartía el caso de 200 caballos de cuatrerismo, ¿no? Y Argentina, no sé si ustedes saben, es el principal país que manipula genéticamente y clona más caballos del mundo. También es el país que más exporta carne de caballo del mundo. 16,5% de la exportación mundial de carne de caballo es de nuestro país. Les decía que al momento de analizar el vínculo animal-humano, animal-humano, me quería centrar en aspectos éticos, morales y ambientales. Rápidamente voy a señalar cada uno. Primero, por empezar, les pregunto si es ético mantener en cautiverios encerrados, todos sabemos cómo los mantienen, utilizarlos para satisfacer necesidades humanas como la alimentación, la vestimenta, si es ético manipular genéticamente para cualquier beneficio, experimentar por estos animales, tenerlos encerrados por simple curiosidad, como si fuesen un ornamento más de la casa, matar millones de animales en nombre de la ciencia y un montón de preguntas éticas que nos hacemos. Segundo, se pueden considerar en términos morales la responsabilidad que tenemos los humanos frente a estos animales que ya sabemos que son seres sensibles, conscientes, y reflexionar sobre nuestras obligaciones que tenemos frente a estos animales que nosotros fuimos los que los domesticamos. Nosotros hicimos esas acciones y nosotros somos los que tenemos un deber frente a ellos. Sabemos que la domesticación de los animales trae un desequilibrio biológico en la naturaleza, que la diversidad y el medio ambiente se ve afectado frente a las acciones que hacemos cada vez que pone la mano el humano. La extinción masiva de especies, la contaminación de ríos, de mares, la desaparición cada vez más de todo lo que tiene que ver con los arrecifes, el deshielo. Por eso todo está interrelacionado, porque las prácticas de la industria de alimentos provoca todo esto, pero también principalmente afecta a los derechos básicos que tienen los animales, como la vida, la libertad, la integridad física, la integridad psíquica, la protección contra la crueldad y contra el sufrimiento. Motivo por el cual también tiene que ser cuestionada cualquier actividad que hace el humano contra los animales desde un punto ético y moral. Me pregunto entonces si no es que la domesticación, y gracias a la domesticación también, el humano es que empezó a amar los animales, porque empezó a tener contacto con los animales, empezó a relacionarse y digo, bueno, tal vez la domesticación fue beneficiosa también para los animales, porque empezó a generar conciencia en el humano y afianzó esta empatía, este vínculo de amor, no el otro vínculo. Pero veo que también hay un montón de culturas indígenas en las cuales no hubo domesticación y había una profunda conexión emocional y empática con la vida silvestre, por lo que entiendo que la empatía es una ecuación humana que existía y puede existir independientemente de la domesticación. Después de decir todo esto, quiero concluir que, a mi entender, la domesticación es esclavitud. No hay otra definición de la domesticación. Que la domesticación es sufrimiento, que la domesticación es muerte, que la misma llevó al maltrato hacia los demás animales. No concibo yo la domesticación donde pueda existir bienestar hacia los animales no humanos. Sobre todo, creo que hay una responsabilidad de cualquier humano
una responsabilidad moral sobre todo, frente a todos los animales que domesticamos, y partir de una ética en la cual se dé una consideración igualitaria de todos los seres vivos. Si bien entiendo que el camino es largo y es muy difícil a veces lograr esto que es redomesticar, volver a que un animal vuelva a la naturaleza, entiendo que hay conceptos básicos que tenemos que empezar a trabajar. Entiendo que tenemos que comenzar a proponer cada vez más educación en derechos de los animales. Tenemos que respetar la dignidad, la vida de estos seres sintientes y conscientes, el no abandono, fomentar la adopción, terminar con los criaderos de animales, controlar la población de nuestros animales para que vivan cada vez mejor, terminar de una vez por todo con las razas. Alguien el otro día hablaba de, yo no quiero terminar con ellos, sí quiero terminar con las razas, pero terminar con las razas no significa terminar con los perros. Terminar con las razas significa terminar con la manipulación que hace genéticamente el humano. Tenemos hoy en día, según la Federación Cinológica Internacional, 365 razas registradas de perros y según la Asociación Internacional de Gatos, 70 razas de gatos. Educando, las posiciones éticas tendrán fuerza argumental a la hora de discutir y de defender nuestra posición abolicionista. La jurisprudencia deberá tomar parte y ser justa y adecuada a nuestros argumentos hasta que finalmente, como muchos pensamos, las constituciones y la legislación sean reflejos de la libertad de todos los animales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Ignacio. Bueno, ahora nos acompaña el profesor Martín Escoto, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Diplomatura en Derecho Animal y profesor de la materia en Derecho Animal de esta misma universidad. A su vez es miembro de la organización civil Pájaros Caídos y pues también va a debatir. Por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hay como parece la interferencia de la NASA y el taxi argentino, ¿se sabían? Bueno, la idea es un poco charlar sobre esta consigna que la doctora González Silvano nos dio para participar de este panel. En mi caso les aclaro que más allá de lo que exprese tengo más interrogantes que respuestas, así que es una especie de reflexión individual pero colectiva. Yo vengo del campo de la acción, del litigio, del rescatismo, así que a veces también estos temas de analizar un poco aspectos de la filosofía me cuestan un poco más, pero bueno, hemos hecho el esfuerzo y en base un poco a la experiencia del rescatismo o del litigio en defensa de los derechos de los animales, alguna conclusión vamos a sacar. Pasamos a estar. Un poco yo cuando planteamos la consigna respecto del vínculo humano-animal, creo que hay dos posibles vínculos, en forma genérica. Un vínculo que parte del respeto del ser humano hacia la libertad de los animales. Ese es el vínculo, me parece que el principal, que es el de no interferencia en la vida de los animales, en el respeto a la naturaleza, a que otras especies, otros seres sintientes se desarrollen de la misma forma que lo podemos hacer nosotros con otros seres humanos. Y el otro vínculo que desarrollamos los seres humanos con los animales es lo que yo entiendo es el vínculo de la cautividad. Digo, cualquier relación que se dé con los animales que no sea por fuera, o sea, que no fuera por fuera de la naturaleza, el otro vínculo que desarrollamos es un vínculo de cautividad. Siempre el animal de alguna manera se va a encontrar cautivo o va a depender de esa relación de los seres humanos. Entonces creo que en este breve reflexión que haré lo voy a enfocar desde la ética de la cautividad, es respecto de si está bien
tener animales cautivos, más allá de que existan situaciones de hecho en las cuales existen animales que están cautivos. Y lo importante quizás de esta reflexión también tiene que ver con que, a ver, desde la filosofía, desde las ideas, terminan surgiendo después movimientos, corrientes de pensamiento y después termina existiendo alguna legislación. Entonces me parece que quizás de este debate puede surgir o va a surgir seguramente de este y de todos los que llevan a cabo, los que defendemos los derechos de los animales, tienen que surgir normas que avancen en este sentido. Respecto, bueno, de la ética de la cautividad, es un poco... ahí está, pasamos la... Ahí está, ahí lo corregí. Entonces, respecto de la ética de la cautividad, es respecto de determinar si se justifica o no que determinados animales o que los animales estén cautivos de los seres humanos. Este es un poco el enfoque. Y creo que vamos a poder definir o vamos a poder interpretar esa relación entre el ser humano y los animales respecto en la actualidad. Esto es un principio de la realidad. Esa relación hoy la podemos interpretar respecto de las corrientes de pensamiento que tengamos respecto de los animales. Vamos a encontrar personas que nieguen el derecho de los animales y a partir de ese negacionismo se va a dar una relación, un vínculo. Vamos a encontrar personas que suscriban a las ideas del bienestarismo, en el cual los animales hay que tratarlos bien, hay que cuidarlos, pero no obstante lo cual los podemos comer, los podemos explotar, y en base a esas ideas vamos a también encontrar ese vínculo, y vamos a encontrar también a aquellas personas, los que suscribimos el abolicionismo o el antiespecismo, vamos a entender que los animales tienen derechos, que los derechos hay que respetarlos y que no hay que utilizar o explotar los animales. En base a estas corrientes de pensamiento vamos a encontrar los vínculos que hoy desarrollamos o que la sociedad desarrolla con los animales. Y vamos a encontrar un vínculo que es, esto es quizás los que niegan los derechos de los animales, vamos a encontrar un vínculo que va a estar directamente relacionado con la explotación. O sea, aquellos que consideran que los animales no tienen derechos, ¿cómo se van a vincular? Consumiéndolos, experimentando, utilizándolos para el entretenimiento, para el trabajo. También vamos a encontrar otro tipo de vínculo, aquellos que entienden que o trabajan por la preservación de los animales. Ahí vamos a encontrar también un vínculo de aquellos que se especializan o defienden la conservación de especies, en los cuales ese vínculo no es el vínculo del proteccionismo, sino que es un vínculo que trabaja por determinadas especies y por el cual también existe cierto especismo o existe la posibilidad de, dentro de ese vínculo, de sacrificar sacrificar determinados animales en beneficio de otros. Por ejemplo, ayer leía que en España hay un movimiento, una acción de conservación del lince ibérico y que obviamente hay un esfuerzo con mucho dinero para conservar este felino que estaba prácticamente extinguido, pero no obstante lo cual a cada lince ibérico le tienen que dar para comer 3-4 conejos por día antes de liberarlo. Entonces digo, bueno, el tema es el vínculo ese que se da a través de los conservacionistas va a estar desarrollado de esta manera. Es algunos animales sí, otros no. Digo, esto igual no estoy juzgando, digo, esto son cosas, estoy un poco como describiendo la realidad y a veces tengo, como decía, más interrogantes que respuestas. Y después va a estar el otro vínculo, que es el vínculo del rescatismo, quizás el que yo más me siento identificado. Animal que encuentro lastimado, me lo llevo, lo trato de curar y liberar un poco. Pero también, bueno, eso también va a ser un vínculo conflictivo con los conservacionistas, más que todos los que rescatamos palomas, que nos dicen que liberamos en la ciudad especies exóticas, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de vínculo. No estoy diciendo ni que sea bueno ni sea malo, lo estoy describiendo. Y después vamos a encontrar también otro vínculo dentro de esa relación humanos-animales, que es el vínculo emocional. Digo, están aquellos que se vinculan a través del mascotismo. Digo, veo un animal y lo quiero tener como colección. Digo, tráfico de fauna. Digo,
el vínculo de los animales de compañía. O compro un perro, como decía Juan, o adopto un perro, pero también hay otra forma de vinculación. Y después va a haber una vinculación también de los rituales religiosos. Me vinculo con los animales a través de mi religión, los adoro o los consumo, los mato de determinada manera. Digo, estas son algunas formas de vinculación. Todas estas formas son un poco, y debe haber muchas más, un poco lo que nosotros vemos, ¿no? Y es lo que también encontramos a través de los distintos conflictos que surgen en el derecho, que a veces tampoco los podemos resolver por esta gran variedad. Ahora, respecto de algunas reflexiones. ¿En qué caso podemos justificar la cautividad? Yo soy partidario de que los animales tienen que vivir libres en la naturaleza, en la medida que se pueda. Ahora, como decía Juan también, hemos domesticado animales durante miles de años y hay animales que ya no pueden volver a la naturaleza. Mi perro me encantaría que viviera libre, ahora lo largo a la calle y lo pisa un auto. Entonces, el tema es, no puede vivir libre ese animal, como también no pueden vivir libres los canarios, un montón de aves de criadero. Entonces, para poder justificar o no, o analizar esa cautividad, quizás debemos hacer una pregunta y decir, bueno, ¿cuándo se justifica la cautividad? Entonces, quizás preguntarnos si se justifica en aquellos animales que no pueden vivir en el estado natural. Y creo que quizás alguna respuesta sí tendremos afirmativamente. Hay animales que no pueden volver a la naturaleza y, lamentablemente o no, tenemos que justificar la cautividad. Y también podemos justificar la cautividad en aquellos animales que sí fueron libres, pero que hoy, por esto de los rescatistas, como en mi caso, que encontramos animales silvestres lastimados y que por ahí le falta un ala, le cortaron una pierna, se le lastimó un ojo, bueno, algún conservacionista diría, dejémoslo que se muera, que la naturaleza haga su trabajo, y otros interpretamos que nosotros por ahí tenemos alguna acción y que lo podemos cuidar y podemos preservar una vida. Entonces, también está dentro de esta ética de la cautividad la justificación de aquellos animales que han sido parte de la naturaleza, hoy no puedan ser liberados. Esta es la última. Entonces, y quizás como última o como parte final de esta reflexión también, también los animales que nosotros podemos justificar su cautividad, tenemos también que analizar de qué manera los tenemos cautivos. Y de qué manera se justifica tenerlos cautivos. No digo que un animal que no puede ser liberado haya que sacrificarlo. Lo que digo es también, porque pasa mucho en el rescatismo, hay gente que acumula animales, y a veces también los animales están tan terriblemente mal como si estuvieran en determinados estados de desprotección en la naturaleza. Entonces dentro de esa justificación de la cautividad, me gustaría introducir algo que quizás exista. Yo no soy un estudioso de la filosofía del derecho animal, quizás exista, pero lo trabajé en algún otro momento y lo copio del derecho de los niños cuando hablan del interés superior del niño. Yo digo, ¿por qué no podemos hablar, para justificar la cautividad, del interés superior del animal? Hay un interés superior, y para analizar ese interés superior del animal podemos pensar en tres principios, con tres cuestiones que deben darse para justificar esa cautividad. Por un lado, creo que la cautividad se justifica en los supuestos que vimos anteriormente, que no puede ser un animal liberado o que no puede volver a la naturaleza, pero de esos tipos de animales, la cautividad debe justificarse si nosotros podemos garantizarle al animal un bienestar físico. Tener un animal rescatado, un perro callejero rescatado en un patio, encerrado, sin garantizar el bienestar físico, no se justifica. No digo que haya que sacrificarlo, digo que lo tiene que tener otra persona, pero cuando tenemos animales cautivos, una de las cuestiones principales es garantizarles un bienestar físico. Después, la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que yo justificaría la cautividad, es el bienestar
emocional del animal, que el animal se sienta un animal, digo, que exprese esas emociones, que exprese de esa manera, que tenga conductas de animal. Y es ese bienestar emocional. Y la tercera cuestión que yo incorporaría o que incluiría es la capacidad de los animales, estando en estado de cautiverio, de seguir siendo animales. De que el perro pueda correr, o que si yo tengo un ave encerrada en una jaula, que no la tenga, por más que sea un canario que no lo pueda liberar, que no lo tenga en una jaula diminuta, que tenga la posibilidad de que si tengo aves que no puedo liberar, que tenga la posibilidad de volar, porque las aves vuelan, no corren. Entonces digo, tenemos que pensar en estas tres cuestiones. Yo justificaría, entiendo que la cautividad, en principio que la cautividad puede justificarse en estas cuestiones. Son algunas consideraciones, algunas ideas para el debate. La filosofía nos da esta posibilidad de debatir, de generar ideas, de generar contenidos. Esas ideas después van a ser receptadas por la sociedad, que va a ir obviamente tomando, suscribiendo este tipo de propuestas, de principios, y finalmente después vamos a necesitar o necesitamos que cuando la sociedad acompañe este tipo de ideas, que la legislación acompañe esa forma de pensar de la sociedad. Hoy tenemos regímenes normativos en la Argentina, la verdad que complejos, contradictorios. Tenemos una ley de protección que protege a los animales contra los actos de maltrato o de crueldad, que la aplicamos para ciertos animales domésticos. Digo, está mal matar un animal, un perro, pero está bien matar un animal para comer. Digo, la ley 14346 no la aplicamos para los animales de consumo. Digo, a pesar de que en la ley no está claro si son aplicables o no, digo, pues también es una cuestión de la legislación. Tenemos una ley de fauna que teóricamente nos dice que no podemos tener animales silvestres, que está bien que no los podamos tener, pero esa misma ley de fauna autoriza, digo, no se puede tener un animal silvestre, pero sí autorizo que vaya con escopeta y que lo case y que lo mate. Digo, tenemos ley de fauna que dice, tenemos la obligación de proteger la fauna, pero esa misma ley dice, usted puede ir y cazar y matar. Entonces digo, tenemos una contradicción. Y después también un animal puede ser que tenemos normas provinciales, nuestra Constitución del año 94 dice que los animales son recursos naturales, la fauna son recursos naturales, y cada provincia tiene algunas leyes de fauna, otras, una mezcla de normas. Yo siempre digo en la clase, en la materia de derecho animal, digo que un pato en la provincia de Buenos Aires puede ser que esté protegido, pero cruza la frontera con la provincia de Entre Ríos y lo matan. Entonces digo, tenemos distintas cosas. Y pongámonos a pensar si un ser humano sería protegido en la provincia de Buenos Aires y no estaría protegido en Entre Ríos. La verdad que es realmente grave. Entonces digo, todo esto tenemos mucho por hacer en materia de protección de los derechos de los animales, y tiene que ver con que hay muchas cosas que no tenemos claras. Y bueno, en la medida que vayamos aclarando eso, que vayamos unificando ese pensamiento, que vayamos evolucionando, seguramente tendremos la posibilidad también de tener un sistema normativo mucho mejor que contemple el derecho de los animales para todos los animales. Gracias. Muchas gracias, profesor Martín. Bueno, ahora nos acompaña la profesora María José Domínguez Edreida, es abogada de la Universidad Católica de Argentina, docente de Derecho Animal en la materia de la UBA, también del Diplomado en Derecho Animal, y es la presidenta de la Comisión de Derecho Animal de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, primero, agradecimiento a la Facultad de Derecho de la UBA, al Departamento de Ciencias Sociales, encabezado obviamente y dirigido por el doctor Rabinovich Berman, a las asistentas que estuvieron todos los días ayudándonos acá, a Victoria González Silvano, que me dice no con la cabeza, pero yo le agradezco igual. Primero, bueno, por habernos dado esta oportunidad de hablar, por este tema que es tan lindo y es tan interesante, que nos hace abrir la cabeza y bueno, yendo directamente
al tema que nos convoca, el vínculo humano-animal, yo lo tomé por el lado del fundamento de la familia multiespecie, que hoy por hoy, está, obviamente está, no me gusta decir eso, pero está muy en boga y está bueno que esté así, pero bueno, es necesario que esté así, bien. Yo lo tomo desde el lado de la sociología y de la psicología, no se asusten, no hay términos raros ni nada por el estilo, yo lo leí y lo disminuí para todos para que sea lo más comprensible posible y sobre todo cuando vaya hablando me van a decir sí, es así, es tal cual. Bien, para partir de por qué empecé a estudiar o leer desde el punto de vista de la sociología, es algo que me parecía muy importante en cuanto a los cambios sociales que estamos enfrentando todo el tiempo y en todo momento y a lo largo de toda la historia. Es por eso... es por eso que todos esos cambios que se van dando dentro de nuestra sociedad hace que nos tengamos que enfrentar a distintos problemas y a distintas situaciones que a su vez hacen necesario que las tengamos que resolver. Así vamos a ver que hoy por hoy nuestra legislación y la de otros países no contempla lo que nosotros llamamos la afectividad con respecto a lo que hace justamente a regir el concepto de familia. Algo que es tan básico y uno nos dice, pero ¿cómo? ¿No entra en juego la afectividad acá? Bueno, no. No entra para nada, ni la socioafectividad tampoco. La realidad, esto es muy concreta, es decir, nos unen lazos parentales por medio de lazos sanguíneos, por medio de lazos políticos y por medio también, inclusive también de la adopción, pero la afectividad no se nombra. Sin embargo, cuando hablamos hoy por hoy con otras personas humanas, nos encontramos que dicen, no, para mi familia, o yo me vinculo mejor o me vinculo como mi familia, con personas que quizás no comparto lazos de sangre, pero sí lazos de afecto. Este aquí que me fui al campo de la sociología justamente para poder, gracias, para poder centrarme mejor en lo que es el origen, el fundamento de este vínculo humano-animal. Así es que recurrí a un primatólogo, al licenciado de Gaulle, que él elaboró el tema de la teoría de la evolución, de la evolución social cooperativa. Esto, ¿en base a qué lo hacía? En base a que él estudió determinadas conductas dentro de una determinada especie y veía que esa especie se abría en cuanto a su vínculo, en cuanto a su relación a otras especies. ¿Y eso por qué surgía? Porque notaba que determinada especie veía una necesidad en otra especie de necesitar ayuda, de necesitar un apoyo. ¿Para qué? Para seguir su camino y seguir avanzando. Eso es prácticamente lo que habla la evolución social cooperativa, es decir, toma las conductas esas auxiliares que nosotros vemos de apoyo, de ayuda, de cooperación mutua y que se dan entre individuos de distintas especies y las centra directamente como esa comunicación afectiva que se da por un tema simplemente de necesidad básica que hoy por hoy nosotros no nos resulta tan extraño, pero para la sociología de la sociología de los primates que se estudiaba en ese momento era un tanto rara que no fuera un círculo cerrado, sino que se abriera a cobijar y a dar refugio a otras especies. De manera tal que la sociología llegó a elaborar un concepto muy básico que es el de la aloparentalidad. Es ese hecho de brindar refugio, cobijo y cooperación mutua a seres que pueden ser de la misma especie o de otra especie. ¿Sí? Bien, sin embargo, la psicología
no va tan atrás al tema de la evolución de los humanos, sino que se refiere directamente toma, mejor dicho, una primera teoría, la teoría del apego, elaborada por el licenciado Bowlby en la década del 60 y remozada en la década del 90, donde sostiene básicamente que los humanos necesitamos ese refugio, esa figura de apego, para que en situaciones límites nosotros tengamos como referencia para poder recurrir y así no caer en la desesperación, en el desasosiego y todo lo demás. Bowlby lo toma da un claro ejemplo que habla de el bebé que empieza a gatear. Lo primero que hace es, ante el menor paso fallido o duda o temor, siempre mira a la madre. En ese caso, la madre viene a ser su figura de apego, su figura de refugio. Bien, esto lo toma, a su vez, el licenciado Díaz Videla, Marcos Díaz Videla, lo pueden seguir por Instagram. Yo siempre digo lo mismo porque es tiene, además de ser un gran psicólogo, y profesor y doctor en psicología, tiene una mirada muy animalista con respecto a lo que es el vínculo humano-animal. Él elabora la teoría de la cercanía emocional. Esta teoría lo que hace es tomar la teoría justamente del apego y trasladar esa figura de apego inicial, que puede ser en el principio una madre, un padre, y después abrirse para un tío o abuelo. Él la toma directamente con un animal de compañía, un animal familiar o un animal de familia. ¿Por qué? Porque dice que ese vínculo, esa relación que caracteriza a los humanos, también se puede trasladar, y de hecho se traslada a la relación, a ese vínculo entre animales humanos y animales no humanos. ¿Por qué? Eso que caracteriza en cuanto a la ayuda que nos prodigamos en forma mutua. De hecho, como decía Martín Escoto, el doctor Martín Escoto, hablaba de rescatar, por ejemplo, aves o distintos animales que estuvieran con algún problema o que se hubieran accidentado o que estuvieran enfermos. Eso muestra determinada empatía, por decirlo así, con respecto a un animal de otra especie. Díaz Videla lo que dice es que ese vínculo justamente es recíproco. Porque cuando nosotros nos sentimos mal, es algo obvio que nuestros animales familiares vienen, se acercan a nosotros, nos inclinan la cabeza, nos olfatean para ver qué nos pasa y ya saben que nos está pasando algo. Es decir, que no estamos como todos los días y todo lo demás, y por ahí nos empiezan, dale, salgamos, empiezan a llorar o a decir, o con el hocico mismo, dale, vamos, con la patita, si fuera un gato y todo lo demás. Ese vínculo, esa relación mutua que se da, es lo que Díaz Videla llama relación de apego, esa relación que define el tema de esa cercanía emocional que tenemos con nuestros animales de compañía o con nuestros animales familiares. Bien, de manera tal que esto nos sitúa, y ya trayéndolo para el lado tratando de traerlo para el lado del derecho, nosotros ahí nos damos cuenta que nuestros animales de compañía cumplen un cierto rol. No es que ocupan el lugar de otro en la familia, sino que tienen su propio lugar. Vamos a ver, obviamente, personas que dicen, no, para mí mi perro es como mi hijo, pero no es que ocupe el lugar de uno de sus hijos, sino que es otro hijo más. Obviamente que para la legislación es un poco difícil que entiendan esto, pero bueno, la realidad es que hoy por hoy las familias multiespecie, que las hay y que existen y que son muchísimas y que de hecho la gente está hablando mucho. De hecho hay un change últimamente de un alimento balanceado que establece que son parte de nuestra familia, justamente de nuestra familia multiespecie. Por más que ese concepto todavía no esté receptado por la legislación, sí ha sido receptado obviamente por la jurisprudencia. Bien, de esa forma es que podemos, de hecho, hablar hoy por hoy de derechos de las familias, no derechos de familia como se hablaba antes. Es decir, que algo está empezando a cambiar. Esos lazos de consanguinidad
que solamente se sitúan en nuestro Código Civil y que no nos podemos apartar de ahí, hace que, mejor dicho, esos lazos socioafectivos que ahora vemos exceden justamente esos lazos de consanguinidad, y es lo que tendría que receptar las leyes que sabemos que queremos modificar. Bien, de manera tal que ya casi termino. Es necesario, siempre me dicen, bueno, pero ¿y entonces qué es una familia multiespecie? Bien, obviamente que una familia multiespecie básicamente la vemos a diario y la vemos, acá tenemos todos una familia multiespecie. Es la familia que está compuesta por humanos y mejor dicho, por animales humanos y por animales no humanos. Eso sería el básico. Ahora bien, me van a decir, es necesario que me lo definas un poquito más, que me lo amplíes un más o que seas un poco más categórica en cuando me lo recibís, me lo definís. Y bueno, y a lo largo de todas estas cosas que venimos leyendo, podríamos definir a la familia multiespecie como el vínculo afectivo, convivencial, porque se da dentro de un hogar, que obviamente tratamos de que sea lo más inclusivo posible. Hoy por hoy es necesario hablar de eso, porque aparte es algo que pasa y que lo vemos a diario, que determina cierta pertenencia a un determinado lugar, a un determinado hábitat, en el marco de lo que es nuestro hogar, nuestra parentalidad ampliada de la que les hablaba antes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María José. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguna pregunta en particular para los expositores? Bueno, entonces, pues hasta acá hemos concluido el acápite de este encuentro en relación con los paneles. Ahorita vamos a escuchar una conferencia magistral por parte de la profesora Ana María Aboglio. No obstante ello, pues la profesora Vicky me ha pedido el favor de agradecerles a todos por haber asistido a estos paneles, pues no solamente a los expositores, sino también agradecerle y muy especialmente a la gente que nos ha acompañado, a los compañeros que nos han acompañado de otros países. A lo largo de estas jornadas tuvimos la oportunidad de ver temas, iniciamos observando temas alrededor de las consecuencias psiquiátricas que traen los malos tratos a los animales. De allí pues emerge la necesidad de que se vinculen a estas discusiones otras perspectivas interdisciplinarias, la necesidad de que no solamente los veterinarios, sino los biólogos y las personas con otros conocimientos profesionales se vinculen a estas discusiones alrededor de los derechos de los animales no humanos. Posteriormente escuchamos a colegas que nos hablaron acerca de los animales en los conflictos bélicos. Allí tuvimos la oportunidad, sobre todo en ese debate con las preguntas, de notar cómo no solo en los elementos o en los conflictos bélicos, sino incluso en las realidades que viven nuestro país, en nuestros países, y cómo los animales se utilizan muchas veces para fines securitarios, de seguridad, particularmente en mi país, soy de Colombia, por ejemplo, para efectos de disuasión de la protesta social, los animales son utilizados, explotados, maltratados, con la aquiescencia del Estado mismo. Luego estuvimos escuchando el panel acerca de la justicia en clave animalista, escuchamos algunos fallos relevantes y luego nos centramos en la discusión alrededor de los animales y los espectáculos de dominación. Nos trajeron experiencias de diferentes países, más allá, digamos, de los espectáculos comunes, como los espectáculos alrededor de las corridas de toros. Escuchamos y sentimos la necesidad de entender que muchas veces estos espectáculos están anclados también a una tradición y a una cultura propia de cada país, y por lo mismo pues se les debe dar un tratamiento especial y específico necesario, con una respuesta desde el derecho pues que trate de estar en favor obviamente de la protección de los mismos. Luego tuvimos un panel donde escuchamos a los disertantes hablar alrededor de la necesidad de constitucionalizar los derechos de los animales. Ahí fueron importantes las aportaciones, no solo frente a la constitucionalización, sino también incluso frente a la necesidad de incluir el tema de los derechos de los animales desde una perspectiva convencional, ¿sí? Es decir, la necesidad de que trascienda las fronteras
de nuestros estados y desde el punto de vista del derecho convencional también haya una necesidad de vinculación y de debate. Posteriormente escuchamos las aportaciones alrededor de hacia dónde va el derecho animal, los desafíos que emergen a partir de estas discusiones, y aquí me permito citar un extracto propio de mi país. En Colombia, ustedes muy bien saben, la sentencia SU del 2021 terminó definiendo que los animales no son sujetos de derecho, y en esa discusión de los animales como no sujetos de derecho, fue importante sobre todo el voto disidente por parte de una magistrada quien nos decía, obviamente citando al autor propio de estas teorías ideológicas y filosóficas, que todo cambio paradigmático pasa principalmente por 3 eslabones. El primero es el eslabón del rechazo, que creo que todos, en todos nuestros países hemos asistido al rechazo por proponer estas teorías. El segundo, creería yo que es el que estamos asistiendo, es el eslabón del debate, y a partir de aquí por supuesto que también van a existir resistencias. A nosotros nos ha correspondido la era del debate y eso lo estamos haciendo, y agradecemos a todos ustedes por hacerse partícipes de este debate. Ayer lo comentábamos con la profesora, y por supuesto hay un último eslabón para la construcción y para los cambios paradigmáticos, que es el de la aceptación. Algunos países van un poco más adelante, otros países vamos un poco más atrás. A veces en países como el mío pareciera que nos resbalamos, hay mucha discusión, mucha construcción, mucha teoría, pero pareciera que patináramos en esos debates, pero en últimas pues ese es el camino que hay que transitar. Primero por el rechazo, segundo por el debate y tercero llegar al eslabón de la aceptación. Ahora último tuvimos la oportunidad de escuchar las conferencias alrededor de las experiencias comparadas, lo importante que es entender los derechos de los animales como una lucha desde el punto de vista jurídico que nos toca a todos, especialmente en nuestra región. Y por último, tuvimos la oportunidad de escuchar pues una discusión bastante jurídica en estricto sentido alrededor de la necesidad de evaluar la capacidad procesal de los animales y su capacidad para actuar, pero también emergen varios interrogantes como ¿y luego qué? ¿Qué sigue después de acreditemos la capacidad? ¿Para qué acreditamos esa capacidad? ¿Qué es lo que vamos a pedir? ¿Dónde lo vamos a pedir? ¿Cómo se va a fallar? ¿Qué se va a fallar? ¿Cómo se va a reparar? ¿Cuáles van a ser las formas de indemnizar? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Para qué? Y por último tenemos la discusión que hicimos alrededor del vínculo animal, desde dónde se conforma, en la cual nos acompañaron los compañeros de la materia de Derecho Animal de la Universidad de Buenos Aires. Si la doctora Ana María me permite un segundo, nos vamos a salir 2 segundos del protocolo, solamente para agradecerle por parte de los expositores extranjeros a la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por habernos invitado, creo que es el sentir de todos los que estamos acá, y los compañeros de la materia de Derecho Animal de la Universidad de la UBA quieren, por favor, que la profesora Victoria pase un segundo al frente, que le vamos a dar un aplauso, y creo que este aplauso es de parte de todos, así que, por favor. Tienen un detalle para la profesora. ¿Qué pasa? Porque ya sé que te encanta esto a vos y te emocionás como siempre, pero bueno, desde la materia, acá los que estamos presentes, Majo, Martín, el otro Martín, ¿dónde está? Martín está por allá. Diego, Matías y los que no están acá, Clara, Nacho, todos, te queremos dar este reconocimiento por toda tu trayectoria, por todo el tiempo, por todo el esfuerzo que dedicás a los animales. Habíamos pensado hacerte como un premio Nobel, que lo habíamos pensado un premio Betham por Jeremy Betham, pero bueno, será para la próxima o para el que le guste la idea de para acá adelante entregar esos premios, pero bueno, por ahora mostrarlo a la gente, mostrarlo. Es una placa ahí. Bueno, muchas gracias, Vicky.
Miren que para hacerme callar a mí es difícil. Yo no me merezco esto. Yo soy el producto de que un día nada más se me ocurrió que no podía alguien heredar y querer eutanasiar 2 perros porque no tenía ganas de quedárselos. Viví toda mi vida con animales, eso sí es cierto. Pero si yo estoy acá parada, es porque existe el equipo de Derecho Animal, porque en pocos años yo voy a dejar de estar y alguno de ellos va a ser la cabeza, y no tenga duda que va a ser así. Si yo estoy acá parada, es porque existe gente como Elisa Rosa, como Ana María Boglio, ¿no? En mi país, que me han bancado momentos jodidos. Porque en momentos jodidos hay que bancar. Porque por Clara Correa, que no está en este momento acá, que también lo merece, la gente del Campito Felino. Hay tantas organizaciones que me han bancado en momentos jorobados y a todos les digo gracias. Y aparte estoy acá porque todos los extranjeros dijeron que sí. Y como una vez dije, cuando Oscar Horta me dijo, bueno, tú me propusiste y acá estoy. Le digo, y vos me dijiste que sí. O sea, si vos no me decís que sí, nunca hubiese estado. Entonces, todo esto se formó gracias a que todos dijeron que sí, que todos bajaron los egos, porque la verdad, hasta el que tuviera ego lo bajó, y la verdad no hay tantos egos como se creen, ¿eh? Entre nosotros no lo bajamos en 5 minutos. Siempre me causa gracia porque todo el mundo dice, Boglio. Es mucho más fácil de lo que se cree, y también es mucho más difícil decirle que no a Boglio, ¿no? Pero es más fácil de lo que se cree. Si lo sabremos con Rosy y con Elisa. María José Domínguez Cedreira se puso todo encima, todo. Se cargó todo este congreso. Yo lo único que hacía era ir a ver algunos lugares y pedir plata, ¿no? Pero ella, yo le decía, te transfiero, no, espera que tenés que pagar a tal lado, espera que te pido tal cosa, espera que llegan tal cosa. Y cuando digo se cargó, literalmente se lo cargó, no solo en la búsqueda. Así que gracias, Marta.